Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, un verdadero placer aquí estar en Don Dinero. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica estuvo muy presente con nosotros durante la pandemia, fue fundamental. Pero bueno, pues ahora la industria farmacéutica también enfrenta enormes desafíos. ¿Por qué? Bueno, porque durante la pandemia, dejamos de atender muchos padecimientos crónicos degenerativos, lógico. Los pacientes pues no queríamos ir a los hospitales, a nuestras consultas regulares. Los propios doctores pues tenían sus reticencias, los hospitales no tenían la capacidad porque estaban atendiendo el tema del COVID. Y bueno, también la situación dejó muchas secuelas que hoy debe atender la industria farmacéutica. Entre ellas, pues está el tema de la obesidad por el confinamiento, pero también el tema de la depresión y la ansiedad, que es un tema doloroso, sobre todo porque afecta a muchos jóvenes. Y hoy justamente vamos a platicar acerca de este y otros desafíos que enfrenta la industria farmacéutica con nuestro invitado. Él es el ejecutivo brasileño Rogério Peso. Él es el director general de Viatris. Esta compañía probablemente no la conozca, pero la va a conocer porque es una empresa multinacional fruto de una incisión de una entidad relacionada con Pfizer Upjohn, que se fusionó con una compañía que se llama Mylan, especialista en biosimilares. Y bueno, pues Viatris pues es un especialista justamente en trastornos mentales, así que vamos a platicar acerca de este desafío, secuela de la pandemia y de otros retos que se visualizan en la industria farmacéutica. Y bueno, como todas las semanas nos acompaña Claudia Angélica Rodríguez. El tema en esta ocasión con ella es el relacionado con la cruda realidad que ahora enfrentan los gobiernos después de los millonarios apoyos económicos para salvar la crisis, para salvar a las empresas, para salvar a las familias. Las propias empresas se enfrentan dificultades, se endeudaron para sacar adelante a las compañías. Y ahora viene la cruda realidad y sobre todo el impacto para el crecimiento futuro de las compañías. Así que bueno, pues lo invito a que se quede con nosotros en esta ocasión aquí en Don Dinero. Bueno, y está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Como le platicaba, bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar con ella acerca de los desafíos que ahora mismo están enfrentando los gobiernos, las empresas, tras la pandemia. Viene la cruda realidad, multimillonarios apoyos económicos para sacar adelante la crisis, para salvar a las empresas, salvar a las familias. Las empresas tuvieron que endeudarse y bueno, todo esto va a pegar en las perspectivas, en el horizonte de la economía para este año. Justamente pues se acaba de realizar la reunión del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, se hicieron ajustes a las expectativas de crecimiento y pues vamos a platicar con Claudia Angélica Rodríguez acerca de este tema. Ya está lista. Claudia, adelante, como siempre, un verdadero placer. Pues igualmente, Alberto, y a nuestros amigos, donde era un gusto estar con ustedes otra vez más. Y sí, pues vamos a platicar del endeudamiento, de las consecuencias que tendrá ahora. Y cómo, pues, siempre hablamos, por ejemplo, de que subieron el precio de los combustibles, se está golpeando la inflación, esto obviamente ha ralentizado el crecimiento mundial, ya se ajustaron las expectativas, pero bueno, en el horizonte todo se encuentra entrelazado y resulta que durante el 2020, durante la peor época de la pandemia ocasionada por el COVID-19, bueno, pues muchos gobiernos obviamente emitieron deuda, apoyaron a sus ciudadanos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, les llegaron apoyos directamente a los hogares, pero también hubo muchas formas de apoyo de los gobiernos hacia sus ciudadanos y hacia las empresas, ¿no? No en todos los casos fueron similares como los apoyos directos, por ejemplo, de Estados Unidos, sino que también se propusieron programas de crédito, las moratorias de pagos de intereses, en fin. O sea que todavía hay que enfrentarlo y ahora las empresas viene la realidad. Cuando esperábamos una recuperación económica ligeramente mejor,
pues resulta que este 2022 no va a ser mucho menos bueno de lo que se esperaba. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, ya estamos hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas un 1%, 1.2%, y hay que considerar también otras condiciones. De acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional, la deuda privada mundial se incrementó en 2020 a un ritmo del 13%. Este ritmo incluso supera lo que ocurrió durante la crisis financiera mundial del 2008-2009, Alberto. O sea, fue un ritmo bastante acelerado. Y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los nuevos niveles de apalancamiento que enfrentan tanto los hogares como las empresas podrían ralentizar la recuperación económica en un 0.9% del Producto Interno Bruto Global. En el caso de las economías avanzadas, el golpe sería de 0.9%, pero para las economías de países emergentes, el golpe sería de hasta 1.3%. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de diferentes tipos de apoyo. Por ejemplo, en nuestro país, quizá todo esto suene, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el golpe va a ser mayor para países en donde haya más empresas vulnerables, las presiones financieras sean mayores, el espacio fiscal sea limitado, lo que estamos viviendo en nuestro país, el régimen de insolvencia sea ineficiente y va a ser necesario adoptar una política monetaria más restrictiva, o sea, un incremento de las tasas de interés para poder afectar la inflación. O sea, a todo esto que estamos viviendo, el hecho de que ya se tengan que pagar los intereses moratorios que se pospusieron durante el 2020 y todo esto, bueno, pues resulta que vamos a enfrentar tasas mayores y obviamente eso va a golpear a los hogares y a la familia. Ahora, de acuerdo con este estudio del Fondo Monetario Internacional, en los países emergentes, desafortunadamente, el golpe fue mayor para los hogares más vulnerables, para la gente más pobre. Ellos fueron los que más se endeudaron, ahora tienen que enfrentar más el gasto y las pequeñas empresas también. Incluso las pequeñas empresas podían reducir sus inversiones, lo que obviamente va a tener un golpe para el crecimiento del país. Hay países como China, en donde el endeudamiento se dio justamente en los países más pobres, en los hogares y las empresas más vulnerables, y países como Sudáfrica, donde curiosamente ocurrió lo contrario y fueron los hogares más ricos los que se endeudaron en mayor medida. Así es de que ahora pues hay que enfrentar esto, el tema del alza de las tasas de interés, entonces se tiene que pagar todavía un golpe mayor por la deuda. Así es de que pues vamos a ver quizá que durante el año todavía muchos de los organismos y muchas de las instituciones financieras en el mundo se vean forzadas a bajar las expectativas de crecimiento, lo que se aúna a toda esta guerra de Ucrania y Rusia, Alberto. Bueno, muy interesante. Pues gracias, Claudia. Te agradezco mucho tu comentario. Al contrario, por aquí estaremos la próxima semana. Amigos, si me permiten, buen corte y regreso ya con la entrevista. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí bienvenido en a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión el más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, me da mucho gusto saludar a Rogerio Peso. Él es el director general de una compañía, digamos, importante, una multinacional, Viatris. La va a conocer poco a poco. Como les decía, pues este es fruto de una
fusión entre una escisión de una entidad importante de Pfizer, en este caso Upjohn, y otra compañía muy importante, especialista en biosimilares, que se llama Mylan. Y bueno, pues Rogelio, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar en esta ocasión con nosotros. No, gracias a ti, Alberto, y un saludo a toda su audiencia. Rogelio, el tema de la pandemia, lo comentábamos ahora al principio del programa, generó el descuido de muchos tratamientos médicos. Lamentablemente no había capacidad en los hospitales y los propios pacientes, nosotros no queríamos arriesgarnos. Entonces, para aquellos que tenían padecimientos crónico-degenerativos, tuvieron que posponer muchos de sus tratamientos. Y hoy, no hemos terminado la pandemia, estamos en una mejor circunstancia, pero sentimos que hay una mejor seguridad, una mayor certidumbre para nuestra salud y estamos regresando a cubrir estos padecimientos. Pero además, Rogelio, decíamos, hubo secuelas, ¿no?, de la pandemia. Y la otra vez que platicábamos, Rogelio, me comentabas acerca de un tema que tiene que ver con la depresión, la ansiedad entre los jóvenes, que este es un tema que ustedes conocen muchísimo. Y yo quisiera platicar contigo acerca de este tema con nuestro auditorio. Es un tema que a todo el mundo le interesa como parte de la problemática que generó esta pandemia, esta inédita pandemia que hemos vivido. El tema de la depresión, de la ansiedad, sobre todo entre los jóvenes, producto de que estar en casa no es precisamente lo más saludable. ¿Qué tan mal, qué tan bien estamos en ese tema, Rogelio? No, es muy cierto, Alberto. Con la pandemia, claramente nuestros esfuerzos fue a tratar, a cuidar de la salud pública más enfocada en COVID, pero dejamos de tratar de ver otras enfermedades que son muy importantes. Nosotros llamamos de enfermedades no transmisibles, que yo incluyo no solamente la salud mental, depresión, ansiedad, pero también como diabetes, la hipertensión arterial, ¿no? Que es muy importante. Y nosotros dejamos de visitar nuestros médicos por el medio de la pandemia y ahora ya es hora de retomar un poquito, ¿no? Es hora de retomar un poquito. De verdad, nunca deberíamos haber dejado de visitar los médicos, pero es entendible dado la circunstancia única sanitaria que tuvimos. Pero sí, es cierto, es un mal que aflige un montón de mexicanos y que nosotros tenemos que cuidar, Alberto. Tenemos que cuidar. ¿Cuántos millones de mexicanos hoy tendrían ustedes contabilizados que tienen problemas de depresión, de ansiedad? Ese número es muy difícil de tenerlo, Alberto, pero sin dudas viene incrementando de manera bastante significativa durante la pandemia. Tenemos también casos, ¿no? Como he dicho, ¿no? Casos de diabetes. Como sabes, nosotros desafortunadamente somos los líderes en el ranking de OECD, de los países OCDE, en términos de diabetes, obesidades. Pero sí, la depresión ha crecido muchísimo en los últimos años. Hay un dato, Alberto, que habla de 15 millones de pacientes, 15 millones de personas en México, ¿no?, que sufren de algún grado de depresión. O sea, mira el tamaño, 15 millones, ¿no? ¿Y todos son jóvenes, Rogelio? Buena parte sí son jóvenes en edad productiva, ¿no? Entonces, eso es algo que llama mucho la atención también de la estadística, que tenemos que cuidar. Imagínate los jóvenes en una edad productiva con depresión, ¿no? Sin tener su total potencial para producir bien en el mercado. Ahora, el tema de la obesidad, lo mencionabas también, Rogelio, ese es otro tema importante. Estuvimos enclaustrados en nuestra casa, era difícil hacer ejercicio. A veces te echabas una carrerita ahí en la calle, pero te daba miedo por el contagio, porque además teníamos poca información, no sabíamos por dónde venía el contagio. Entonces, incluso hasta salir a la calle, hasta salir al pasillo de tu edificio, te generaba cierto temor. ¿Qué tanto se aumentó el tema de la obesidad? Mira, es un tema que México ya enfrenta desde hace mucho tiempo, Alberto, ¿no? El tema de la obesidad.
Y con la pandemia también, o sea, la restricción de los gimnasios, de los ejercicios físicos en los espacios públicos también ha afectado mucho. Yo no tengo ninguna estadística de cuánto se ha incrementado el tema de la obesidad, no tengo ningún estudio reciente, pero sí, somos el país número 5 en términos de obesidad mundial. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que ver desde ya mucho tiempo, ¿no? Y tenemos que invertir mucho, no solamente en tratar los síntomas que ocasionan, ¿no? Que son relacionados a la obesidad, pero también tenemos que invertir en depresión para evitar que las futuras generaciones tengan los malos hábitos que nuestras generaciones han tenido por mucho tiempo. Ahora, también ahí la pregunta que te haría es, ¿estamos trabajando en controlar este tema tan terrible como es la obesidad? En los últimos años, Rogerio, en materia de política pública, pues ha habido muchas disposiciones. Recientemente se cambió el etiquetado de algunos productos de consumo, precisamente para ser más claros y tratar de evitar el que pues, la gente consuma productos que son altos en calorías. Pero bueno, yo no sé si las personas se acostumbren a esos etiquetados, le ven ahí los circulitos que advierten, pero bueno, al final de cuentas la gente se acostumbra. ¿Qué tanto ayuda esto y qué tanto estamos haciendo además para controlar el tema de la obesidad, que es un problema tan serio para nosotros los mexicanos? Yo creo que fue un paso bastante importante hacer conciencia del exceso de calorías, azúcares y sodio, que son importantes, generar esta conciencia, pero yo creo que todavía tenemos mucho que hacer. Y nosotros como industria farmacéutica y particularmente en Viatris, estamos muy dedicados a generar conciencia para estos trastornos, ¿no? Porque la obesidad conlleva una diabetes y otros trastornos de salud. Entonces, creo que tenemos nosotros, como industria, la iniciativa público-privada, la prensa, tiene ahí una responsabilidad muy grande de llevar la conciencia a toda la población mexicana. Sí, sobre todo el tema de los jóvenes, ¿no? Que es tan preocupante. El hecho de que pues, se consuman cantidad de productos que son altos en grasas, calorías, pues no debe ser precisamente lo mejor. Y los jóvenes, pues sí, están inmersos en esa problemática, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Rogerio, si me permites, vamos a un corte muy rápido y seguimos platicando. Claro que sí. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido Don a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, estamos platicando con Rogerio Peso, él es el director general de Viatris, una firma multinacional. Rogerio, te quería preguntar, es importante saber, Viatris, no la conocemos mucho, aunque sí la conocemos porque forma parte de una compañía, formó parte de una compañía de las más influyentes del mundo como es Pfizer. Viatris, ¿qué es Viatris? Explícanos un poco para entender el contexto de por qué estás hablando de estos temas. No, sí, muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Mira, Viatris nació de una división, de un spin-off de una división de Pfizer, ¿no? Y a nivel de bolsa de valores, y nosotros nos unimos con otra gigante de genéricos americana llamada Mylan. Y desde noviembre de 2020, nosotros empezamos con Viatris, una nueva compañía farmacéutica, ¿no? que tiene una facturación mundial
de 17.000 millones de dólares, 18 billones de dólares, ¿no? Cuenta con más de 45.000 colaboradores en 165 países alrededor del mundo. Ahora, hay muchos productos que son muy conocidos que ahora forman parte de Viatris. Uno de ellos es el Viagra, el Lipitor, el Celebrex, el Lyrica. Digo, son los productos más conocidos y hay muchos que tienen que ver con el tema de los antidepresivos, que bueno, son menos conocidos y por eso ustedes hablan de estos temas. Ahora, Rogerio, no es un problema el tema de la ansiedad y la depresión. Entiendo, no es un problema solo de México, también en el mundo sucedió algo parecido, ¿verdad? A lo que está afectándole a México, ¿verdad? Sí, la tendencia de México no es exclusiva a México, ¿no? La pandemia trajo esta situación de salud a todo el mundo, ¿no? Los casos de suicidio también aumentaron muchísimo durante la pandemia, ¿no? Y viene creciendo durante los años. Entonces es una alarma que tenemos que cuidar mucho de la salud mental también, porque muchas veces diagnosticamos una diabetes por un examen de sangre, un colesterol, una hipertensión. Es más fácil diagnosticarlo, ¿no? Pero la depresión, hay que estar muy atentos a cualquier síntoma de depresión. Por eso contactar con el profesional de salud, contactar con el psiquiatra, con los psicólogos, con los médicos generales es muy importante. Ahora, ustedes como multinacional que tienen presencia en muchos países, ¿están haciendo algo en particular para empujar esto? Sí, tenemos una iniciativa de generar mucha awareness para la población. Tenemos una campaña de septiembre amarillo, que es el mes del año que hay más casos de suicidio y queremos generar esta conciencia. Pero eso no es suficiente, Alberto. Yo creo que tenemos que nosotros como comunicadores, como directivos de grandes compañías, tenemos que siempre hablar sobre el tema, no reservar un mes específico, pero estar siempre reforzando el problema de salud pública. Hola, Rogerio, estamos, digamos, ya ya recorrimos un tramo importante del año. ¿Cómo estás viendo el horizonte farmacéutico? ¿Cuáles son los desafíos que estás viendo para el mercado farmacéutico en estos momentos, Rogerio, aquí en nuestro país? El mercado farmacéutico, una cosa muy interesante, ¿no, Alberto? El mercado farmacéutico va creciendo 3.5% al año, crecimiento compuesto, en los últimos 30 años. Es un mercado que va creciendo mucho porque vamos envejeciendo, ¿no? Entonces, claramente vienen enfermedades asociadas. En los últimos 5 años, Alberto, esta cifra saltó de 3.5 a 9%, casi 10% de crecimiento compuesto en los últimos 5 años. ¿Estamos hablando de México o del mundo? De México, específicamente de México, ¿no? Entonces, es un mercado de 13.000 millones de dólares y viene creciendo casi a doble dígito. Es un mercado bastante promisor, pero de nuevo, ¿no? O sea, tenemos que invertir mucho y hago un hincapié en mucha prevención, porque es mucho más barato para los cofres públicos y también de la iniciativa privada invertir en prevención. Y eso es lo que nosotros estamos tratando, ¿no? La detección temprana, ¿no?, de muchas enfermedades ahorraría mucho dinero a los cofres públicos y también para las aseguradoras. Ahora, Rogerio, sé que luego la industria farmacéutica pues, no tiene muy buena reputación, hay muchos estigmas en contra de la industria farmacéutica. Pero después de la pandemia me queda claro que vimos que la industria farmacéutica respondió. Estamos hablando, pues muchos de nosotros, porque logramos vacunarnos y pues muchas personas recibieron sus tratamientos adecuados porque había las medicinas, los medicamentos adecuados. La industria respondió con las vacunas en un tiempo récord. Ahora, esto nos habla del poderío de la industria farmacéutica. Entiendo que, bueno, ustedes como empresa pues nueva, pero también con antecedentes muy añejos, entiendo que ustedes están trabajando un montón de moléculas para muchos padecimientos, ¿verdad? Y que traen ahorita un pipeline muy importante, ¿verdad? Sí, yo creo que la industria farmacéutica ha jugado un rol muy importante durante la pandemia y antes también, y no solamente con la vacuna, ¿no? Con toda la cadena de suministro, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para no dejar los mercados importantes, y México es uno de los mercados importantes, y a ningún mercado sin producto, ¿no?
Entonces, esto fue un esfuerzo muy grande. Nosotros logramos como Viatris mantener el abasto de nuestros productos para suplir efectivamente las necesidades por los temas relacionados a COVID. Diferente de algunas industrias, ¿no? Por falta de algún compuesto específico y todo eso. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy grande. Y en Viatris nosotros tenemos un pipeline muy interesante para lanzar en México. Tenemos más de 20 moléculas para lanzar en los próximos 5 años, Alberto, y estamos estudiando traer todavía muchas más, ¿no? Muchas más. Medicamentos de alta calidad, ¿no? Con un precio accesible para aumentar la disponibilidad de los medicamentos en México. Ahora, platicando con la gente de la MIF, con la gente de la Canifarma, hay un tema ahorita que a la industria le preocupa, que es digamos, las dificultades para traer la innovación. Se tarda mucho la autoridad COFEPRIS para sacar las novedades, para probar las novedades. Tú has participado en algunas de estas reuniones, Rogerio, con la Cámara, con la MIF, para tratar de empujar pues, una mayor agilidad por parte de nuestras autoridades sanitarias de COFEPRIS. Sí, hemos hecho muchos esfuerzos de cooperar con COFEPRIS, no solamente como Cámara, pero también como compañía. Hemos visto algunos avances, principalmente en COFEPRIS, y es sabido que tenemos muchos productos en la fila de aprobación, sí. Y esperamos que ya empiecen a acelerar un poquito. Hay que entender también todo el contexto COVID, las prioridades sanitarias, pero creemos que efectivamente vamos en un buen camino de ahora en adelante y estamos con toda la disposición para ayudar en lo que sea necesario a acelerar este proceso aún más. Bueno, Rogerio, pues muchísimas gracias. Podríamos platicar mucho contigo, pero bueno, pues el tema es el tirano de la televisión, de la radio. Muchísimas gracias, Rogerio. Te agradezco mucho la oportunidad, ¿eh? No, muchas gracias, Alberto. Un gran abrazo. Bueno, y él es Rogerio Peso, director general de Viatris. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que nos sintonice la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.